¿No se escucha? Ya, sí. Hello. ¿Se me escuchan todos bien? Ok. Pues buenos días, hermanos. Espero que todos estén bien en esta mañana. Como dijo el pastor, estamos dando 1 Corintios en la escuela dominical. Ya tengo dos domingos que ya llevo predicando. Y pues vamos a continuar ya con los temas que Pablo va a tocar sobre los problemas que están pasando en la iglesia de Corinto. ¿Okay? Obviamente el primer tema que toca es las divisiones que están pasando dentro de las iglesias. ¿Okay? Entonces ese es el tema que Pablo va a estar tocando o lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Okay? Pero esta sección sobre las divisiones, lo vamos a ver. Ahorita no me quiero adelantar mucho, pero sí quiero dar un poco de repaso de lo que hemos estado viendo. ¿Okay? Si recuerdan, la semana pasada estamos viendo sobre los privilegios y bendiciones que tiene el creyente. ¿Okay? Si recuerdan, pues obviamente al recibir a Cristo en nuestros corazones somos santificados, pues por medio de Cristo, pues nos ha dado la gracia de Dios. Entonces por medio de Cristo pues tenemos en el que estamos enriquecidos para tener toda palabra, toda ciencia, para poder llevar la palabra de Dios hacia otras personas. Por medio de Jesucristo, o por Jesucristo, pues tenemos dones espirituales. Y al final, si abren sus Biblias por favor, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 9, al final dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, o nuestro Señor. Entonces, cada vez que leo y sigo repasando los versículos que hemos visto, me impresiona mucho la manera que Pablo comenzaba, o más bien comenzó esta epístola. ¿Okay? Porque hablando con todos estos bendiciones y privilegios que tiene el cristiano, me gusta mucho cómo aterriza, como un avión como un avión aterriza, no lo hace así de repente con un frenón, si lo hace tranquilamente. Entonces, al principio, desde el 1 hasta el 8, habla de los privilegios, bendiciones que tiene el creyente, y después el versículo 9 comienza a hablar de la comunión que tenemos en Cristo. Y ese versículo ya comienza con el versículo 10, ya tocando el tema por el cual hay divisiones en la iglesia, porque no hay esa comunión. Entonces me gusta realmente cómo Pablo escribió esta epístola, o cómo comenzó esta epístola. Hablando de que ustedes son creyentes, recuerden, ya no pueden estar viviendo en su carnalidad. Tienen que dejar eso porque ustedes ya son santificados. Dios les ha mostrado gracia por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo también ustedes ya tienen esa capacidad de comprender su palabra y poder llevarlos a las otras personas y ser testimonios de Él. Por lo tanto, también Dios les ha dado dones espirituales por medio de Jesucristo. Entonces desde el principio comienza a hablar de Jesucristo, es la respuesta para no tener divisiones entre la iglesia. Y eso todo comenzó desde el primer versículo del libro. Entonces a mí me impresiona mucho cómo es que Pablo escribió esta epístola, cómo lo comenzó. Entonces ya vamos a continuar con el versículo 10, capítulo 1, versículo 10. Pero antes de eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por el mensaje que nos vas a dar en esta mañana. Te pido, Dios, por favor, que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder entenderlo y también poder aplicarlo. Te pido todo esto, Padre, en nombre de Jesucristo. Amén. Ok, entonces lo primero que vamos a estar viendo en el versículo 10 es el ruego de estar unidos. Okay. Eso es muy importante porque Pablo comienza con el versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos a una misma mente y en un mismo parecer. Entonces Pablo comienza con la palabra ruego. Esta palabra viene del griego parakaleo y quiere decir ayudador. El significado es básicamente es de alguien que viene a tu lado el fin de ayudar. Entonces aquí vemos el deseo que tuvo Pablo para la iglesia de Corinto. Vemos el amor que tiene para la iglesia. Como él no estaba presente en la iglesia de Corinto, pues escuchando lo que estaba pasando, todos esos conflictos, pues le dolía a Pablo. Él quiso estar allí para ayudarlos, quiso estar ahí físicamente.
¿Okay? Entonces, muy interesante porque su tono cambia un poco. En los primeros 9 versículos, pues habla con un poco de autoridad. Pues tiene que mostrar que él tiene autoridad para enseñar estas cosas. Especialmente las doctrinas que se ven en los primeros 9 versículos. Entonces, su tono era más como autoridad en los primeros 9 versículos. Entonces, tiene que ser un poco fuerte. Pero aquí, comenzando ya con el versículo 10, se cambia su tono un poco más ternura, con más amor hacia ellos. Porque eso dice, os ruego. Entonces, él tuvo tanto interés, que sí, era su deseo de estar en la iglesia físicamente para poder ayudarlos a ellos. Porque no le dolía escuchar los problemas que estaban pasando. Es como, por ejemplo, yo lo he visto, mi mamá me lo ha mostrado muchas veces, cuando le digo que ha pasado por ciertos problemas, especialmente cuando estaba entre los tiempos de deputación, pues mi mamá me decía, y se puede escuchar en su voz, que ya ves que cuando quieren llorar se quiebra un poco el voz, se escuchaba, se veía que pues le estaba doliendo por las cosas que le estaba comentando, por los conflictos, por las pruebas que estaba pasando. Entonces ella quiso estar conmigo físicamente para mostrarme cariño, pero obviamente no pudo, tuvo que estar con mi papá, tuvo que estar en Ensenada en ese tiempo. Entonces obviamente le dolía a mi mamá escuchar los problemas que la mamá le duele mucho a que sus hijos pasen por problemas. Los papás no quieren que pasen por ciertos problemas, ellos quieren cuidar a sus hijos. Entonces Pablo así se sentía con la iglesia de Corinto. El hecho de escuchar que estaban pasando por esos tipos de problemas, él quiso estar ahí físicamente para poder ayudarlos. Entonces, y comienza a decir, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa. Aquí Pablo menciona el nombre de Cristo. Habíamos visto que en los versículos anteriores que todo fue hecho por medio de Jesucristo. Somos santificados por Él. Se nos fue dada la gracia de Dios por medio de Él. Tenemos dones espirituales por causa de Él. Todo fue hecho por Jesucristo. Pablo está recordando a los hermanos de Corinto que la iglesia está unida por la persona de Cristo. Vamos a irnos en el mismo libro de 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice, 1 de Corintios 10, 16 a 17, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahí vemos que Pablo estaba diciendo a la iglesia que todos somos unidos, formamos un cuerpo en Cristo. Entonces no hay razones por cual tener divisiones entre la iglesia. Somos unidos por la persona de Cristo. Por la persona de Cristo ya todos debemos estar hablando de las cosas en común. Esa es la idea que quiere estar dando Pablo. También vamos al mismo libro, capítulo 12, porque Pablo toca este tema varias veces. Capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También el versículo 4 y 5 del mismo capítulo 12 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Entonces, regresando al versículo 10, una vez lo voy a leer, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toda la iglesia está unido por la persona de Cristo. Entonces, muy interesante cómo, aún así, como que tú estás dando un poco más tiempo para los bonitos, prepárense porque estamos unidos en Cristo. Dice, y sigue diciendo, el versículo 10 dice, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Entonces, el versículo 10 me está mostrando, o Pablo está diciendo, porque por la persona de Cristo no debería de haber divisiones en la iglesia, porque todos fuimos santificados en Cristo. Que no uno fue más santificado que otro,
No, otro tiene más dones mejores que el otro. No fue dado más gracia a una persona que a otro. No, no estoy diciendo eso, Pablo. Estoy diciendo, todos estamos unidos en lo mismo por la persona de Cristo. Entonces, que no haga divisiones dentro de ustedes, porque no hay nada que sobresale más que el otro. Entonces, eso fue lo que Pablo estaba queriendo decir. Y esto es un problema, porque de hecho, entre las personas, nosotros somos pecadores, aunque somos salvos. Vivimos en un cuerpo corruptible. Por lo tanto, queremos que nuestros deseos se cumplen todavía. Entonces, dice, siempre va a haber conflictos en las iglesias. No hay ninguna iglesia que no tenga sus conflictos o sus problemas. Pero, ¿por qué hay tantos problemas y conflictos? No solamente en iglesias, sino alrededor de todo el mundo. Desde chiquitos, desde que nazcamos, ya comenzamos a tener ese deseo. Por ejemplo, cuando llora Anya, es que tiene hambre. Y si no se cumple ese deseo que tiene de comer, comienza a llorar. Wow, perfecto, quedó eso, ¿verdad? Entonces, desde que nazcamos, comenzamos a tener ese deseo ese deseo de cumplir nuestra satisfacción de la carne. Por eso hay muchos conflictos en el mundo. Comienza después cuando llegamos a ser niños, nos peleamos con tener ciertos juguetes que otros no tienen. Y nos peleamos. O si tenemos hermanos, pues que no cumpla lo que mi hermano dice, pues me enojo con él y le pego. Y ya me comienza a regañar mi mamá. Y después llegan más. Cuando llegamos a tener ya en la escuela, pues nos peleamos con nuestros amigos. Después nos peleamos con nuestros compañeros de trabajo. Y después toda una nación se llega a pelear por ciertas cosas. Entonces ese deseo de satisfacer cosas de nuestro corazón es desde nacer. Y siempre va a estar ahí. Siempre va a estar dentro de nuestro ser. Hasta que ya Cristo venga para su iglesia, vamos a ser transformados. Pero mientras que estamos aquí, en este mundo, vamos a tener conflictos. Bueno, pues vamos a ver lo que dice Santiago capítulo 4. Si vamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 y 2. Versículo muy, muy conocido. Santiago capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codizáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces Santiago nos dice claramente en estos versículos que todos los problemas y todos los conflictos que hay no es por vuestras pasiones que tenemos. Y algunos deseos no son malos. Eso sí, tenemos que entender, hay deseos que nosotros queremos que realmente no son malos. Por ejemplo, obviamente los padres quieren la mejor educación para sus hijos. Eso es un deseo de los padres y no hay nada malo en ese deseo. El problema llega a ser cuando ese deseo ya comienza a dominar su ser y pone ese deseo en primer lugar que todo, especialmente en primer lugar antes de Dios. Pone a Dios segundo. Eso es cuando llega ese problema. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Los hermanos estaban queriendo satisfacer ese deseo de su corazón. Por causa de ese deseo que tenían, pues solamente ya se comenzaron a pelear el uno con el otro. Ahora, el problema fue más específico a qué se peleaban, por qué discutían, y lo vamos a ver aquí en un momento. Pero a veces los deseos no son malos por sí. Algunos deseos que no son malos, como bebés, como la educación de los hijos, pero el deseo llega a ser malo cuando ya comienza a dominar su ser y hace todo lo posible para satisfacer ese deseo. Que comienzas a hacer ciertas cosas que ya sí la Biblia dice que no son buenos. Entonces muchas veces la Biblia los advierte de tener envidia y celos, porque Dios sabe lo que esas cosas llevan al hombre a hacer.
Entonces, cuando el deseo llega a ser muy adictivo, que quieres cumplir esa satisfacción, es cuando ya se comienza a ser malo. Y eso fue el problema que estaba pasando en la iglesia de Corintio. Por eso les dice, una vez más, les dice, no hay necesidad de ver divisiones porque nosotros ya somos santificados. Dios ya da muestra la gracia de Dios hacia nosotros. Dios nos ha dado la capacidad de entender todas sus palabras y para poder ser testigos de Él. Y nos ha dado dones y tener comunión para que ya no cumplen su deseo, sino que ya comienzan a servir a Dios mismo. Básicamente fue lo que Pablo estaba diciendo, que no hagan divisiones entre nosotros, porque ya no somos del mundo. Somos santificados. Ya somos en un cuerpo. Cada persona tiene diferentes dones. Pero no es para que uno se cree más que el otro. Simplemente es para que comienza a servir a Dios como un cuerpo. Entonces cada cuerpo tiene diferente función. Pero cada miembro del cuerpo pues no tiene mejor función que el otro. Todo trabaja para la misma meta. La iglesia debe de tener esa mentalidad. No hacer divisiones entre nosotros, porque si tenemos divisiones, pues obviamente vamos a separar a Cristo. Y eso no se puede hacer. Tenemos que trabajar juntos, porque estamos unidos. Entonces el versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, realmente no nos dice mucha información de la persona quién era Chloe. De hecho, algunos comentaristas dicen que Chloe era una persona que la iglesia de Corinto conocía. Por ejemplo, es una persona muy conocida por la vecindaria, ¿no? Por la colonia. O sea, sí, fulana de tal. No estaba diciendo que Chloe necesariamente era cristiana, pero las personas, aparentemente Chloe tenía siervos o empleados, por así decirlo, que eran cristianos. Y estas personas fueron las que fueron a visitar a Pablo cuando estaba escribiendo este epístola, cuando estaba en Éfeso. Entonces, estas personas, por eso dice, por los de Chloe. No decía que Chloe fue la que mandaba estas noticias de lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, sino que los de Chloe. Los siervos de Chloe, lo más seguro que ellos fueron los cristianos que fueron a la iglesia de Corintios y pues ellos fueron a avisar a Pablo las cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Entonces, estas personas cuando fueron a visitar a Pablo, pues le comentaron todo lo que estaba pasando, o puede ser que fue por medio de cartas, igual. Pero estas personas realmente tenían esa preocupación de lo que estaba pasando en la iglesia. Entonces, pues fueron esas personas que avisaron a Pablo que estaba pasando. Después dice el versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, recordemos que la ciudad de Corinto era una ciudad llena de griegos. Eso vimos ya en la introducción de la epístola. Por eso, una vez más, era importante explicar las costumbres y la manera que se vivía en esa ciudad para poder entender lo que estaba pasando. ¿Okay? Por lo tanto, los griegos les gustaba mucho la sabiduría humana. Les encantaba tanto que cuando alguien más llegaba con una enseñanza nueva, se maravillaban. Entonces lo que pasó en la iglesia de Corinto fue que la gente ya no estaba enfocándose en Cristo o en las enseñanzas de Cristo, sino ya comenzaron a preocuparse más por las enseñanzas del ser humano. Comenzaron a poner las enseñanzas en las personas primero. No tanto la enseñanza que estaban dando, sino más bien la manera que enseñaban. Sí, porque, otra vez más, déjame leerles el versículo 2, dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿A poco esos hombres enseñaban cosas equivocadas? ¿Enseñaban doctrinas malas? No, enseñaban bien, enseñaban doctrina bien.
La cosa fue simplemente que esos hombres enseñaban en diferentes maneras. Y lo que pasaba que la gente se enfocaba más en la manera que ellos enseñaban y pusieron eso en primer lugar. Y pusieron a Cristo, a las enseñanzas de Cristo a un lado. Y por causa de eso se comenzaron a pelearse entre ellos mismos, discutir. Por lo tanto, fue lo que estaba dividiendo la iglesia de Corinto, el simple hecho de que se enfocaron más en la sabiduría humana que realmente la sabiduría de Dios. Y eso pasa todavía hoy en nuestros días. Muchas veces nuestras iglesias se dividen por causa de una manera que predica un pastor. De hecho, eso fue una de las cosas más grandes que ha pasado en la iglesia de los bautistas. Por eso en Estados Unidos se ve mucho más esto, que son las iglesias de la convención y las iglesias independientes. Se han dividido por ciertas enseñanzas que enseña uno que el otro. Obviamente, algunas iglesias son muy liberales y dicen que pues todo lo salvo y puede ser todo lo que sea. Muchas veces son las enseñanzas secundarias de la Biblia donde hay una zona gris, donde la Biblia no realmente es clara en las respuestas, que la gente se llega a dividir, se llegan a pelear y ya no quieren tener nada de comunión. Cuando ellos creen lo mismo en doctrinas que el otro. Por ejemplo, la Biblia no nos dice claramente lo que pasó entre Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y 2. Es la teoría de la, ¿cómo se dice? ¿Estrecha? Brecha. Okay. Es la teoría de la brecha. Unas personas dicen que desde el versículo 1 al versículo 2 pasaron miles de años. Otros dicen que no es posible porque Dios creó la tierra en 6 días literales. Y la Biblia no está claro. Más dice, Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada. Es todo lo que dice. Realmente la Biblia no nos aclara la respuesta. Pero hay personas que llegan a estudiar sobre el tema porque es un tema interesante. Y no hay nada malo en estudiar ese tema. Es un tema muy interesante de estudiar y muchas personas tratan de buscar la respuesta. Pero entre más lo estudias, vas a dar cuenta que no hay respuesta. Pero hay personas que cuando están estudiando se van a una creencia más que el otro. Por lo tanto, cuando pasa eso, pues obviamente llegan a discutir con otros hermanos, a hablar de eso. De hecho, sí, se puede decir que estaban hablando en algo común. Pero el orgullo les llegó. Por lo tanto, yo sé, no, es que yo creo así porque fíjate lo que dice la Biblia. El otro dice, no, es porque estás mal, estás completamente mal. Fíjate porque yo creo así porque lo que dice la Biblia. Y ya se comenzaban a discutir, se comenzaban a pelear y dice, ¿sabes qué? Se comenzaron a enojarse. ¿Sabes qué? Ya no te quiero escuchar. Tú no sabes nada. Pues ¿qué pasó en ese momento? Se perdió completamente, se olvidó completamente el amor. Ya no está el amor en Cristo en ellos. ¿Por qué? Porque llegaron que su deseo les controlaban su ser. No, yo estoy bien. Yo estudié. Por lo tanto, yo sé que esto es la respuesta. Pero el otro también piensa igual. No había nada malo en estudiar. Simplemente el orgullo dentro de ellos comenzaba a crecer y se dividieron. Eso pasa mucho en nuestras iglesias. Muchas veces lo que hacemos es que hacemos las enseñanzas secundarias que realmente no hay respuestas a, y le llevamos a hacer grandes doctrinas. Y la iglesia se comienza a dividir. Por eso hay muchos diferentes tipos de bautistas. Hay bautistas reformadoras, hay bautistas independientes, hay bautistas liberales, hay bautistas, etc. Hay diferentes grupos ya de bautistas, porque se enfocaron mucho más en las cosas secundarias y se llegaron a dividir, porque se llegaron a llevarse por sabiduría humana. Cuando en realidad tenemos que enfocarnos en la persona de Cristo,
en las doctrinas de Cristo. Si llegamos a enfocarnos en las doctrinas de Cristo, créanme que vamos a poder estar unidos. Entonces, el problema fue de que estaban siguiendo a las maneras que Pablo, Apolos y Sebas estaban predicando. Podemos decir que Pablo predicaba de una manera muy práctica y pues con buena doctrina. Podemos decir, Pedro tenía un carácter muy fuerte. Entonces, cuando él predicaba, es que así dice Cristo, llegaba con todo. Tenía un carácter muy fuerte cuando predicaba. No lo puedo imitar porque yo no soy así. Pero Pedro tenía ese carácter fuerte y muchas personas le gustaba cómo predicaba Pedro. Después llegó Apolos. Apolos llegó a ser el segundo pastor de la iglesia de Corinto. Entonces Apolos tuvo la manera que él enseñaba fue que él buscaba literalmente las joyas de las escrituras. Era muy bueno enseñar las escrituras. Muy profundo enseñaba Apolos. Y mucha gente le gustaba la manera que él predicaba. La manera que yo me imagino que estaba pasando, como fue Pablo que comenzó la obra de Corinto, pues obviamente los hermanos que comenzaron la obra con Pablo, pues le amaban a él, eran fieles a él. Después, cuando Apolos llegó a la iglesia de Corinto y él comenzó a pastorear esa iglesia, pues obviamente había otras personas que comenzaron a ir a la iglesia por causa de sus enseñanzas. Y pues ellos comenzaron a tener esa lealtad hacia Apolos. Otros hermanos llegaron y fueron ya salvos por el evangelio que predicaba Pedro. Entonces, obviamente, pues ellos eran fieles a Pedro en la manera que él enseñaba. Entonces se puede ver que había personas en la iglesia de Corinto que tenían su lealtad a Pablo, a Apolos y a Pedro. Y había un cuarto grupo, lo que dice que eran de Cristo. Básicamente creo que este grupo era peor de los demás, porque ellos decían, no quiero meter en su pleito, yo soy de Cristo. Pero no hacían nada en comparación. Vivían su vida completamente lo opuesto. Entonces yo creo que ese grupo era peor que los otros demás. Pero la realidad fueran a los hombres. Se olvidaron completamente en la persona de Cristo. Y eso fue lo que causaba esa división entre la iglesia de Corinto. Se enfocaron más en la sabiduría humana. Pablo llega a refutar esto, que no se enfoquen en la sabiduría humana, que no se enfoquen en la sabiduría de Dios, que se enfoquen en las doctrinas de Cristo. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque eso comienza desde el versículo 18 y adelante. Pero por mientras Pablo está tocando el tema, no hay razón por la cual están divididos. Porque una vez más dice, al versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La respuesta es obvia. No. Claro que no está dividido Cristo. Comienza a decir, ¿fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No está refiriéndose el hecho de que el bautismo por agua. Aquí no se está refiriendo a eso. Pues está refiriendo a la salvación en este caso. Pues, ¿a poco fue Pablo que murió por ustedes? Claramente que no. No fue Pablo, fue Cristo. Entonces, ¿por qué se están peleando que yo me enseño mejor? Que mis enseñanzas son más importantes que Apolos. ¿A poco yo morí por ustedes? Claramente la respuesta es no. Después sigue diciendo, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Ahora, aquí ya en el versículo 15 ya está hablando sobre el bautismo en agua. ¿Okay? Aquí nos dice, aquí está el récord que nos dice que Pablo realmente no bautizaba a muchas personas. Y hay iglesias que piensan que el bautismo es todo. Si no eres bautizado no eres salvo. Hay creyentes que creen eso. Y para ellos la importancia es el bautismo en agua. Pues obviamente para Pablo no era la importancia.
Solamente bautizó a Crispo y a Cayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Entonces aquí también se ve la manera que Pablo pensaba. Él sabía que al llegar a bautizar a muchas personas podía crecer una secta. Entonces como Pablo sabía que eso podía pasar, por lo tanto él nomás bautizó a ciertas personas. No bautizó a muchas personas. De hecho nomás se recuerda de algunos. Dice también bautizó a la familia de Estefanas, versículo 16. De los demás no sé si he bautizado a ningún otro. Entonces nomás se recuerda de algunos pocos. Porque para Pablo no es importante el bautismo. Entendía la enseñanza, pero para él no fue la prioridad. ¿Cuál fue? Pues vamos a ver qué dice. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso fue la prioridad de Pablo, de predicar el evangelio. Eso fue lo que Pablo quería, eso fue su deseo, de servir a Dios. Y obedeció el llamado que él tuvo. Por eso el versículo 1 dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él sabía, él tenía esa 100% seguridad de lo que su llamado era. De ir y llevar el evangelio a personas para que ellos puedan llegar a conocer a Cristo y ser salvos. Eso fue su prioridad. Por lo tanto, es Pablo que está diciendo a estos hermanos en la iglesia de Corinto que no se separen. No se dividen. Estamos unidos en Cristo. Enfócase en la persona de Cristo. No se enfoquen en otras cosas. No se enfoquen en la sabiduría humana. No se enfoquen sobre el bautismo. No se enfoquen en las cosas secundarias. Enfócanse en la enseñanza de Cristo. O sea, las doctrinas. Eso fue lo que Pablo quiso decirles a la iglesia de Corinto. No se enfoquen. Sirvan, obedezcan a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que importa más. Y si llegan a unirse. De hecho, pasé esta frase. Regresando al versículo 10, dice perfectamente unidos. Tiene ese sentido, o que hay que decir básicamente, de juntar otra vez. Ustedes ya se habían separados, pero únanse perfectamente en Cristo. Regresen a Cristo, ya se han separado y ya se han olvidado de la persona de Cristo, de sus enseñanzas, y se enfocaron más en la sabiduría humana. Únanse otra vez con Cristo. Y si nosotros llegamos a hacer eso, sigamos enfocarnos en la persona de Cristo, créanme que va a ser más difícil de separarnos, o sea, dividir la iglesia. Yo puedo ver claramente en esa iglesia el hambre que ustedes tienen para la palabra de Dios. Y yo puedo ver exactamente pues que no les importan las cosas secundarias. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabe el pastor? ¿Cómo sabe los predicadores que les gusta la enseñanza? La verdadera enseñanza, la enseñanza de Cristo. Pues siguen viniendo. Siguen aquí. Todos los domingos, a las 10 de la mañana, están aquí, escuchando las enseñanzas. Y somos varios predicadores, somos 10. Somos el pastor, el hermano Omar, el hermano Víctor, el hermano Marcial, el hermano George, yo, Josafat, Israel, el hermano Félix, el hermano Armando. Somos 10 predicadores. Y el hermano César, somos 11. 11 predicadores en esta iglesia. Y cada uno en la escuela dominical nos hemos rotado para enseñar. No les voy a preguntar a quién les gusta más, ¿verdad? Pero se ve que aún tienen hambre de la enseñanza, porque no nomás vienen a escuchar a un predicador, sino vienen a escuchar a los otros igual. Y han aprendido de esas enseñanzas, por lo menos yo sí. Entonces ahí se ve la diferencia. Que una iglesia cuando tiene hambre de la verdad va a seguir yendo a las iglesias, a seguir escuchando la palabra de Dios, quien sea que lo predique. Pablo dice, no se enfoquen
en las cosas secundarias. Enfócase en lo principal, la cual es Cristo. Y esa es la enseñanza que el Pablo da en esta sección del pasaje. Ya para la próxima vez vamos a estar viendo sobre que la sabiduría humana es mucho menos que la sabiduría de Dios. Y a mí me gusta mucho esa sección. Yo estaba esperando mucho a esta sección que vamos a tocar la próxima vez. Fue una sección que yo me quedé mucho tiempo atorado en esto, pero cuando ya lo entendí mejor, cuando ya lo estudié más y llegué a entenderlo a lo que estaba refiriendo, me maravillé mucho. Entonces, Pablo dice que pues no se enfoquen en la sabiduría humana, sino enfóquense en la sabiduría de Dios. Si no, pues no vamos a llegar a dividir, y Cristo no se puede dividir. Entonces, júntese otra vez con la persona de Cristo. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día. Damos gracias a Dios por esta enseñanza que nos has dado por medio de Pablo. La verdad que la enseñanza que Él nos dio a nosotros para nuestros días es muy aplicable. El hecho de que Dios, que nosotros tenemos que enfocarnos todo nuestro ser hacia ti. Enfocarnos en tu enseñanza, lo que tú nos has mostrado. Y olvidar de las cosas secundarias. Así nosotros enfocarte en ti podemos llevar tu voluntad. Entonces te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a aplicar esto en nuestras vidas. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.